bendiga, mis amados hermanos. Estamos nuevamente conectados esta noche al punto de las 8 de la noche. Una disculpa, hermanos, la última transmisión tuvimos algunos problemas técnicos, ¿verdad? Bueno, hoy jueves 30 de abril, ¿verdad? Un día muy especial para nuestros niños, ¿verdad? Bueno, que están viviendo este día, el Día del Niño, ¿verdad? Ahí en su casita. Bueno, espero que haya sido de gran bendición, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado su día, ¿verdad? En compañía de sus familiares, de sus padres, ¿verdad? Y bueno, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los ayude, ¿verdad? A seguir creciendo en todos los aspectos como el Señor Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento y también espiritualmente, ¿verdad? Muy bien. Eh, Hermanos, estamos pues a punto de comenzar este estudio y bueno, quiero que por favor quiero que por favor me acompañe, ¿verdad? Nuevamente en el versículo con el que comenzamos. ¿Se acuerda que eh, estamos estudiando la vida de Josías, capítulo 23, versículo 25? Bueno, ese fue nuestro texto de arranque, hermanos. Ese fue nuestro texto de arranque. Y bueno, no hubo otro rey, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Ok? Muy bien. Este es nuestro punto de partida, hermanos. Hemos estado meditando. Fue la semana prácticamente de Josías. Fue la semana de este rey que desde muy pequeño, hermanos, comenzó a reinar. Y bueno, que el Señor, hermanos, nos siga hablando, que el Señor nos siga bendiciendo en esta noche. Vamos a orar brevemente, hermanos. Padre, gracias te doy porque has sido fiel en nuestra vida en este día. Gracias te doy, Padre eterno, Padre celestial, porque tú nos provees, porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Permítenos en esta noche disfrutar de tu palabra, en esta reflexión, Padre, sobre todo que tu Espíritu Santo nos dé el valor, la fortaleza, si hemos de cambiar algo, Padre, si hemos de hacer algunas reformas, algunos cambios importantes, significativos, como Josías lo hizo, Padre. Todo esto para consolidar lo que él desde un principio manifestó cuando tuvo la intención santa, Padre, de buscarte y de cambiar cosas, no solamente en su vida, sino también en todo el país que él estaba reinando. Bendícenos a nosotros, Padre, y que esto sea trascendental a nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Y bueno, yo quiero, para comenzar esta segunda parte, ¿verdad? De este devocional que hemos titulado Renovación por la Palabra de Dios. Acuérdense que estamos hablando de Josías. Y bueno, voy a leer rápidamente, a modo de introducción para esta segunda parte, ¿verdad? Voy a leer lo siguiente. Dice, Josías nunca conoció a su bisabuelo Ezequías. Sin embargo, se parecían en muchas cosas. Ambos tuvieron una relación personal y cercana con Dios. Ambos fueron reformistas, apasionados, que se esforzaron con valentía para guiar al pueblo nuevamente a Dios. Ambos fueron luces brillantes de obediencia a Dios en medio de reyes con conciencias oscurecidas, que parecían inclinados a superarse entre sí en desobediencia y maldad. A pesar de que el padre y el abuelo de Josías fueron muy malvados, su vida es un ejemplo de la disposición de Dios de proporcionar una guía actual a aquellos que se proponen ser obedientes. A corta edad, Josías ya entendía que había una enfermedad espiritual en su tierra. Josías comenzó a buscar a Dios al destruir y limpiar todo lo que descubría que no pertenecía a la adoración del Dios verdadero. A corta edad, fíjese bien, bueno, voy a leer voy a repetir esta frase que es muy importante. A corta edad, fíjese bien, a corta edad, Josías ya entendía que había una enfermedad espiritual en su tierra. Los ídolos estaban creciendo en el campo con mayor rapidez
que los cultivos. Usted se puede imaginar cómo estaba el ambiente, que Josías tuvo la sensibilidad espiritual, hermanos, ese radar que debería de estar eh, pues siempre activo, hermanos, porque tanto en nuestro país, a nivel mundial, en nuestra colonia, en nuestra sociedad, ¿verdad? Como en nuestra casa, en nuestra familia, pueden estar pasando cosas graves espiritualmente hablando, y no nos podemos hacer de la vista gorda, hermanos. No podemos hacer como que no está pasando nada y que solamente a mí me tienen que pasar cosas buenas y bendiciones por aquí, bendiciones por allá. Mire, por eso en Jeremías, que por cierto, Jeremías es contemporáneo a Josías, ¿verdad? Y a Sofonías, esos son contemporáneos, hermanos. Es un dato que yo tengo que darle. Por eso Jeremías, hermanos, bueno, Dios a través de Jeremías escribe que pidamos por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Se acuerdan? En ese pasaje en el capítulo 29. Dice, porque en su paz tendremos nosotros paz, ¿verdad? Entonces no nos podemos hacer de la vista gorda, hacer como que no pasa nada, y pues mientras a mí no me duela, mientras a mí no me cueste, mientras a mí no me pase nada, pues que el mundo ruede. No puede ser, hermanos. Mire, Josías, hermanos, más allá de que era el rey, más allá de que él tenía una responsabilidad civil, por decirlo de alguna forma, pues también tenía una responsabilidad espiritual, no solamente para su propia vida, ¿no? Como muchos piensan, no, pues yo y Dios, ¿verdad? Y ya, si tú no quieres, pues ya ni modo. No, hay que buscar maneras, formas de que las cosas puedan cambiar espiritualmente, y siempre de alguien tiene que nacer la iniciativa. Entonces sigo leyendo este pequeño, eh, esta pequeña introducción, hermanos. Entonces, Josías comenzó a buscar a Dios al destruir y limpiar todo lo que descubría que no pertenecía a la adoración al Dios verdadero. En el proceso, hermanos, fue descubierta la palabra de Dios. Las intenciones del rey y el poder de la revelación escrita de Dios se unieron. Bueno, esto ya lo estuvimos comentando el día lunes que comenzamos este devocional. Pero imagínense nada más qué bendición cuando se fusiona, se junta, se une su buena intención, su gran deseo y la palabra de Dios. O sea, no pierda de vista ese gran detalle, ¿no? Entonces, cuando el libro de la ley de Dios fue leído a Josías, se impresionó, asustó y humilló. Se dio cuenta de la gran distancia que existía entre sus esfuerzos para guiar al pueblo hacia Dios y las expectativas de él para su nación escogida. Y es que pudiésemos quedarnos con la idea de que con lo que estamos haciendo es más que suficiente, ¿verdad? Bueno, pues ya ofrendé, ya fui a la iglesia, yo nunca falté ahora que estuvimos antes de la cuarentena, ¿verdad? Bueno, pues me puedo por ahí estar pasando algunos videos, al cabo que yo siempre estoy ahí cuando me lo piden. O sea, no es suficiente, acuérdese. Porque Josías pudo haber dicho, bueno, pues yo ya hice unas reformas, ya limpié el templo, ya quitamos los altares, pues muy bueno, pero no es suficiente, porque cuando Josías lee acerca de la santidad de Dios, se da cuenta de que sus intenciones, hermanos, son prácticamente nulas. Son prácticamente, como dice Isaías, trapos de inmundicia. O sea, no es suficiente. ¿Usted cree que es suficiente lo que usted hace y lo que da para el Señor? Pues no, ¿eh? Créame que no, esto es lo que le pasó a Josías, ¿no? Entonces, por eso se asustó, se humilló, se rasgó las vestiduras, ¿verdad? Bueno, se dio cuenta de que existía una gran distancia entre sus esfuerzos para guiar al pueblo y las expectativas de él, del Señor para su nación escogida. Bueno, se sintió abrumado por la santidad de Dios e inmediatamente trató de exponer a su pueblo a esa santidad. Y es que a menos de que usted y yo nos expongamos a esa santidad, que es a través de su palabra, que es a través de su obra, que es a través de una comunión personal, constante, íntima con Dios, es como usted y yo nos mantenemos, hermanos, en temor a Jehová. O sea, el temor a Jehová se puede acabar en el momento en el que usted se empieza a despegar de la palabra y ya no reflexiona en la Biblia, ¿sí? Cuando usted comienza a pensar que ya con lo que usted sabe es más que suficiente para vivir el cristianismo. Yo quiero decirle, tenga cuidado, eso no aplica para los cristianos. Los cristianos necesitamos constantemente ir a la fuente de agua viva.
conectarnos a la fuente de poder, a la verdadera fuente de poder que es Dios a través de la oración, de la palabra. Y bueno, hermanos, comunión también por medio de la iglesia, y que el Espíritu Santo nos guíe en todas las decisiones que tomemos a lo largo del día, a lo largo de la vida, y que en todo Dios sea glorificado. Entonces, esto es algo que va más allá, hermanos, de solamente cumplir con ciertas obligaciones eclesiásticas, porque soy miembro de la iglesia. Bueno, pues lo tengo que hacer porque si no el pastor se enoja. No son obligaciones eclesiásticas, va más allá, porque sí es una obligación desde el momento en que usted es miembro, pero va más allá, que lo que usted hace sea ese el motivo, sino el hecho de que Dios sea el que lo impulse a la luz de lo que su palabra habla de su santidad, porque Josías expuso a esa santidad, inmediatamente dijo: yo voy a exponer al pueblo también a esa santísima, ¿verdad?, la presencia de nuestro Dios, ¿no? Entonces, bueno, mire, el pueblo respondió que sí, leímos, ¿verdad? Al final, el pueblo respondió que sí, pero básicamente, hermanos, el pueblo, lo hizo porque, si usted sigue leyendo, el pueblo es tremendo, hermanos. El pueblo lo hizo básicamente más que nada por temor y por respeto a Josías, porque era un personaje respetable tremendamente, hermanos, como en su momento leemos cuando Eliseo hace referencia de Josías al rey de Israel, ¿verdad? Que andan buscando agua, y este era un pagano, era un idólatra, y va y le pide ese favor a Eliseo, y Eliseo le dice: yo no tengo nada que ver contigo, tú ve con los dioses de tu padre, pero mira, te voy a atender nada más porque vienes con Josías. Me encanta esa expresión, ¿verdad? Bueno, Josías era un personaje muy interesante. Rápidamente, hermanos, nada más, como unos datos generales. ¿Dónde pasó todo esto? Bueno, pues en Jerusalén, hermanos. Josías fue el 16º rey de Judá, o sea, el reino del sur. Y bueno, contemporáneo a Jeremías, a Hulda, Hilcías y Sofonías. Vamos a continuar, hermanos. Acuérdense que, con base a todo esto que acabo de mencionar, para recordar el trasfondo de todo esto que estamos estudiando, acuérdense que Josías necesitaba aprender, necesitamos aprender, yo pongo aquí desde el devocional pasado, cuáles fueron los principios de vida en esta renovación. Acuérdense de las dos primeras cosas que hizo Josías, según hemos estudiado. Número 1, la renovación comienza cuando entregamos nuestro corazón a Dios. ¿Sí? La renovación comienza cuando entregamos nuestro corazón a Dios. O sea, si usted quiere un cambio, pero no quiere dar su corazón al Señor, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Usted solamente va a simpatizar, va a estar de acuerdo con lo que dice el pastor, con lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? De repente va a haber un texto y va a decir: oh, es verdad, es cierto, ¿verdad? Pero hasta ahí, pero no va a pasar nada en su vida. De hecho, cuando estuvimos hablando el día martes acerca de la esperanza, pues no va a pasar que usted esté de acuerdo, pero usted no va a tener esperanza, ¿eh? Un cristiano verdadero le ha entregado su vida a Jesús, su corazón, y por ende tiene esperanza. Entonces, pues bueno, ahí se pueden explicar muchas situaciones que luego pasan en nuestro interior, ¿verdad? Muy bien, número 2, ¿qué hizo Jeremías? La renovación se complementa, porque aparte de haber entregado su corazón, hay un complemento, y Josías complementa esa renovación cuando hace pacto con Dios. Y es así como se complementa nuestra renovación, porque una cosa es que usted le entregue su corazón, pero otra también es que usted constantemente haga pacto con Dios. Pactos significativos que ahorita los vamos a ver de manera muy gráficas, pero yo por eso me detuve aquí, ¿no? Bueno, pacto con Dios, hacer un compromiso público donde hay testigos, ¿verdad? En donde, bueno, Dios, tú pides esto, yo te doy esto y vamos a hacer pacto. Y de hecho, Josías hizo que el pueblo hiciera pacto con Dios, ¿verdad? De manera comunitaria, ¿no? Entonces, muy bien. Y número 3, hermanos, que es ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Número 3, que por cierto es corto, es breve. Esperemos que así sea, ¿verdad? Pero conociéndome, ¿no? Bueno, número 3, hermanos, la renovación se consolida cuando hacemos cambios significativos para Dios, ¿verdad? Bueno, ya Dios hizo todo, ya usted ya le entregó el corazón al Señor, ¿verdad? Ya está haciendo pactos, pero ahora manos a la obra. Y eso es diariamente, hermanos. Usted no solamente puede cambiar de Dios y decir: bueno, ya soy cristiano, y seguir haciendo de repente otras cosas que hacía
cosas que a lo mejor seguía haciendo, o cosas que sigue sintiendo. Todo eso tiene que cambiar. Y a eso le llamamos cambios significativos. Mire, voy a leer de los versículos del 4 al 14, hermanos. Del 4 al 14 del capítulo 23 para pues que entendamos realmente qué significa esos cambios significativos. Capítulo 23 del 4 al 14, hermanos. Lo voy a leer, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo que a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar las imágenes, la imagen de Acera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los tejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, de los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y Quemos, ídolo abominable de Moab, y Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Bueno, esto estuvo tremendo, hermanos. Mire, yo quiero comentarle algo muy tremendo, hermanos. Mire, el paso siguiente fue determinante al eliminar toda la idolatría de la nación. Mire, y hay una lista, hermanos, y antes de que entremos a esa lista, yo la tengo así, una lista de al menos 5 cosas, ¿verdad? El hecho de destruir, quemar cosas que antiguos reyes habían hecho, incluso Salomón. Acuérdense que Salomón, hermanos, terminó inclinando su corazón a otros dioses por haberse metido con mujeres paganas, hermanos. Y bueno, tan sabio, pero bueno, terminó metiendo la pata, ¿no? Y yo quiero decir algo. ¿Usted cuánto cree que se invirtió, económicamente hablando, para que se levantaran esos altares a estos dioses paganos? Mire, yo quiero decirle algo. Yo creo que se invirtió cantidades estratosféricas, no sé cómo llamarle, cantidades impresionantes. ¿Por qué? Porque ahí involucraba oro, piedras preciosas, plata, cobijas tejidas, sábanas especiales para ponerlas en X lugar. Bueno, yo quiero imaginarme, hermanos, que era algo impresionante
la cantidad de cosas que se invirtieron y que fueron a su vez la cantidad de cosas que se tuvieron que tirar a la basura, que se tuvieron que hacer polvo porque fueron llevadas a un valle, fueron llevadas a un lugar especial, Cedrón, se menciona mucho eso, ¿verdad? Ahí fueron quemadas, fueron hechas polvo, ¿verdad? Y fueron enterradas. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque hay quien sabe que tiene que dejar ciertos pecados, pero pues guardan por ahí ciertas cosas, guardan ciertos sentimientos. Los cambios significativos, hermanos, básicamente es una acción radical, extrema, que pudiese rayar incluso, hermanos, desde el punto de vista pagano, porque así nos dicen, ¿verdad? Casi pareciera a la luz de los demás, ¿verdad? Como bueno, ya se me fue la palabra, pero una cosa extremista, ¿verdad? Una cosa que tiene que ver con idolátrica, pero bueno, el punto es, hermanos, que no es cualquier cosa lo que hizo Josías, porque esto de alguna forma iba a repercutir en su imagen, por lo que le digo, o sea, mucha gente, es como lo que, mire, esto es como lo que pasó en nuestro gobierno, ¿verdad? El antiguo gobierno ya llevaba cierto porcentaje construido aquí en Texcoco, ¿no? En un aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto internacional, ¿no? Ya se habían invertido miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, llega esta nueva administración y lo que hace es que no se va a hacer. Y bueno, ¿qué pasó allí? Que se perdieron miles de millones de pesos, ¿no? Pero bueno, una razón tendrá. Como una razón tuvo Josías al derribar, al quitar. Yo no dudo que se haya visto impresionante todo lo que se había colgado, lo que se había puesto para los dioses, porque eso también, eran cosas que eran, era arte, eran cosas hechas de tal forma que la gente las admiraba y que hizo Josías, las quitó y tiró todo a la basura. Esto habla de un cambio significativo, ¿sí? Esto habla de algo que realmente se ve, de algo que cuesta. ¿Por qué un cambio que no cuesta, hermanos? Porque mire, esto es como lo que yo siempre he dicho, es una frase que alude a un principio del que estamos hablando. A todo cambio le antecede pérdida y a toda pérdida le antecede dolor, ¿verdad? Más bien a todo cambio le antecede dolor y a todo dolor le antecede pérdida, porque así es, ¿verdad? Entonces, pues cuando pues no nos duele, no nos cuesta, es porque todavía seguimos en las mismas cosas. Y no es el afán de ser estoicistas o que usted tenga que sufrir por sufrir, no, pues sufrimos a consecuencia de nuestro pecado. A poco no le va a doler dejar ver ciertas cosas, no le va a dejar ver o frecuentar ciertos lugares, ciertas personas? ¿Para qué? Para que usted pueda seguir caminando en el camino del Señor, porque eso implica la vida cristiana, despojarse del viejo hombre que está viciado del pecado, como dice Pablo allá en Efesios capítulo 4, versos del 20 al 22, ¿verdad? Y luego paso a paso irse vistiendo del nuevo. Eso no es fácil, hermanos, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿verdad? Entonces quiero pensar, hermanos, que pues no fue de la noche a la mañana lo que hizo Josías. Me imagino que como eran tantos lugares, a lo mejor un día hacían una cosa, otro día hacían otra cosa, o quizá en ciertos lugares de manera simultánea, qué sé yo, pero de que fue un proceso, hermanos, muy impactante, sobre todo para la nación, ¿verdad? Lo fue, pero lejos de ser una gran pérdida económica, hermanos, fue una ganancia, fue una inversión lo que estaba haciendo Josías. Entonces, hermanos, veamos una lista de las cosas que había en la casa de Jehová. Eso es lo más terrible, en la casa de Jehová. Y las reformas que Josías hizo al respecto. Por ejemplo, ídolos en el templo. Como ya leímos versículos del 4 al 6, ¿no? Tenían cosas en el lugar de Dios. O sea, usted se puede imaginar, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, había dioses paganos, había cosas hechas, fíjese, cosas hechas para Baal
Yastoret, dice ahí el versículo 4, ¿verdad? Este, había sacerdotes idólatras que quemaban incienso, hermanos, dentro, pues, pues, alrededor, a los alrededores de Jerusalén. Pero imagínense nada más, hermanos, la cantidad de cosas aberrantes que los antiguos reyes ya habían metido incluso no alrededor del templo, sino ya dentro del templo, y Josías lo quitó. Bueno, ¿qué representa esto para nosotros? Debemos darle la supremacía a Dios en nuestra vida y saquemos todo aquello que no le da la gloria a Dios. Porque cuando tenemos algo aquí adentro, hermanos, porque nosotros somos el templo de Dios, acuérdense, esto es el nuevo pacto. Y Pablo lo explica ya en 1 Corintios, ¿no? Nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, si hay algo acá adentro, hermanos, que no le da la gloria a Dios, ya empiece a trabajar con él. Porque, mire, hay gente que le encanta dar mucho su punto de vista de todo lo que se hace. Pero eso ya cuando es constante, hermanos, y lejos de edificar molesta, eso ya no es tanto una crítica constructiva, ya es amargura convertida, amargura disfrazada en crítica, pero en realidad es amargura llena de chisme, llena de cizaña, llena de cosas muy feas. Entonces, si usted es de esas personas que lejos de aceptar, ¿verdad? Lo que se ha hecho, lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Eh, no acepta eso. Trabájelo, mire, trate de agradecer a Dios con lo que tiene y con lo que hay. Muchas veces es por andar viendo a los demás, ¿no? Y porque esas cosas las traemos ya de la vida pasada, el chisme, el prejuicio, ¿verdad? Esas cosas no le dan la gloria a Dios. Mejor cosas que sí le dan la gloria a Dios, un buen comentario, un texto bíblico. Todos, yo creo que todos tenemos que trabajar con esas cosas que están acá adentro, ¿verdad? Ciertas situaciones, hermanos, que son como idolatría para nosotros, algunos el trabajo, algunos el deporte, algunos el arte. Bueno, hay quien en serio, hermanos, es capaz de sacrificar a Dios, sacrificar las cosas de Dios para abonarle a otras cosas. No le dé el primer lugar a esas cosas, déselas a Dios y Dios le va a ayudar a administrarse. Porque muchas veces la tendencia es pensar, es que no, es que si le doy primero a Dios el primer lugar, puede que pierda mi trabajo. Oiga, no piense así, no piense así, no puede ser. Acuérdese que su fuente es Dios. Entonces siempre a Dios dele el primer lugar, ¿no? Número 2, hermanos, sacerdotes idólatras. Sacerdotes idólatras, hermanos. Había sacerdotes idólatras. Había una irresponsabilidad espiritual de parte de los sacerdotes de Judá. ¿Se acuerda cuando leemos allá en Oseas? Esto obviamente pasa más adelante, allá en Oseas, ¿verdad? Cuando Dios, por medio de Oseas, les exige, les tiene algo contra el pueblo, sobre todo con esta situación de los sacerdotes, que les encantaba que les llamaran sacerdotes, pero que no enseñaban ya la palabra de Dios. De tal pueblo, tal sacerdote, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4. De hecho, dice la Biblia también que por su ignorancia, dice, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido, porque los sacerdotes, pues, se echaron a la hamaca, les importó nada el que el pueblo siguiera creciendo, pero sin conocimiento de Dios. Y esto estaba pasando, hermanos, en los tiempos de Josías. Y Josías fue sensible a esta situación. Porque la gente, yo me imagino que Josías, entre tantas cosas que hizo, yo puedo pensar que en una de esas hizo un censo y les preguntaban, oye, ¿tú conoces a Dios, el Dios que nos sacó de Egipto? Le puedo asegurar que la gente en ese entonces respondía, pues no. ¿De quién hablas? Imagínese que ya estuviese pasando eso. Entonces esto es porque los sacerdotes eran idólatras. Y había sacerdotes que ni sacerdotes eran, pero los habían puesto para adorar sus dioses falsos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué implica esto o qué enseñanza nos da esto, hermanos? Bueno, decidamos ser los sacerdotes de nuestra vida y de nuestro hogar, hermanos. Mire, que no quede nosotros, nuestros hijos un día se van a ir se van a ir de aquí, hermanos. Un día nuestros hijos van a hacer su vida, van a escoger sus propias cosas. Yo siempre les digo a los papás, no le ande resolviendo la vida a los hijos, dándoles anticipadamente cosas que ni les costaron, luego se hacen bien flojos porque como ya me dio mi papá, pues ya no hago nada, ¿no? No, mejor
dele las armas para que cuando ya tengan que tomar sus decisiones las tomen bien, para que cuando tengan que comprarse sus propias cosas pues compren lo que ellos quieran, que cuando tengan que ya elegir su carrera y forjarse una carrera que les reditúe a futuro en un buen trabajo, que ellos hagan lo que ellos quieran, pero finalmente, hermanos, nuestro trabajo es ser sacerdote de ellos. Porque, en serio, hermanos, sí, de repente uno piensa en el futuro y dice, no, bueno, con todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿qué futuro les va a tocar a estos chamacos, verdad? ¿Qué cosas les va a tocar? Pero mejor pienso, ya después como que vuelvo a decir, digo, bueno, ¿qué clase de gente le va a tocar a las futuras generaciones? Y pienso en mis hijos. Porque pues mis hijos no son unos santos, no son los mejores hijos del mundo, no hombre, son tremendos. Y yo me estoy encargando, hermanos, de que cuando ya llegue su momento, ellos salgan a la calle, hermanos, y sean unas personas de provecho, sean de ejemplo, sean de bendición, ¿verdad? Y esa es mi tarea como sacerdote, estar orando por ellos, hablarles de la palabra, que no se les olvide que hay que agradecer a Dios, que no se les olviden sus padres, porque son principios bíblicos, hermanos. Entonces, seamos los sacerdotes de ellos, seamos responsables de que ellos, al menos que no queden nosotros, cuando salgan de aquí y cometan sus errores, hermanos, no sea culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque si usted se esforzó cuando oró con ellos, les habló de la palabra, los consoló conforme a la palabra, mire, muchos yo creo que de los que estamos ahorita viendo este video somos producto de cuando menos dos cosas. De la primera, somos producto, somos el resultado de la oración de nuestros padres. O de la abuela, o del tío, o de quien sea. Pero somos el resultado de eso. Número dos, también somos el resultado de que a veces nos llevaban a la fuerza, hermanos. Mire, ahorita la tendencia es, yo no los obligo, no hombre, mientras vivas en mi casa, hijo, aquí tú no te mandas solo. Aquí hay reglas, el domingo es ir a la iglesia, tienes que tender tu cama, tienes que ayudar en las cosas de la casa, ¿verdad? O sea, por Dios, hermanos, de repente sutilmente los vamos dejando y resulta que en nuestra propia casa ellos ponen las reglas. Pues no, hermanos, no puede ser así, ¿verdad? Y es que esa costumbre de comprarles todo, hermanos, y de que ellos se sientan dueños de algo que ni siquiera les costó, es muy delicado, eso es muy peligroso, hermanos. De hecho, eso es algo que a mí mi madre me enseñó, ¿verdad? Mi madre decía, usted saliendo de aquí, usted no se lleva absolutamente nada. Así lo haya comprado, así haya sido con su dinero, las cosas que están aquí se quedan aquí. Entonces, cuando usted salga de aquí, usted va a irse a comprar sus propias cosas. Entonces, allá sí son sus cosas. Aquí no. Aquí no. Entonces, me encantó mucho eso, ¿verdad? Porque prácticamente yo llegué aquí al Estado de México sin nada, hermano. Más que con una maleta y pocos libros ahí que tenía, ¿verdad? Y poco a poco a formar nuestras propias cosas, ¿no? Porque eso del patrimonio está medio malentendido. Yo no creo mucho en esa situación del patrimonio, ¿no? Digo, pues finalmente cuando uno no esté, pues a lo mejor sí se lo quedan ellos, hermanos, a lo mejor ellos lo van a administrar y deja uno por escrito cómo podrían repartirse las cosas para evitar problemas, pero no estemos cantándoles a cada rato, esto será tuyo, ¿no? Como el anuncio de la Cheyenne, ¿verdad? Pobres muchachos, ahí está que ya no están pensando más allá porque se están quedando con lo que usted les está ofreciendo. Entonces, ofrézcales herramientas espirituales, morales, ¿verdad? Académicas, valores, todas esas cosas que están en casa. Porque si un día ellos tienen que regresar por cualquier cosa, hermanos, sepan a dónde regresar. En serio, sepan a dónde regresar, hermanos, porque eso nos lo enseña la Biblia con el hijo pródigo, hermanos. El hijo pródigo, pues según lo que leemos, no era cualquier muchachito, ya estaba grandecito, hermanos, ¿verdad? Pidió las cosas por adelantado y le fue re mal, le fue re mal. Me encanta porque también ahí el padre lo suelta, ¿no? Ok, ¿quieres volar? Vuela, a ver hasta dónde llegas. Pues no llegó muy lejos, ¿verdad? Y eso lo sabía el padre, por eso el padre estaba esperándolo en la puerta de su casa y cuando lo ve corre y lo abraza. Porque el hijo, hermanos, ¿por qué regresó el hijo pródigo? Porque sabía que en casa había lo que en ningún otro lado, ¿verdad? No podía existir. Quizá ya los hijos están grandes, pero qué padre cuando esos hijos grandes vuelven a voltear a casa y dicen, allá hay amor, allá hay valores, allá hay espiritualidad, allá hay cosas que nunca faltan porque Dios ha sido fiel y un consejo, ¿verdad? Vaya y pida el consejo a los hijos, ¿no? Pero hermanos, somos sacerdotes, hermanos, no cosas raras ahí donde pobres hijos y pobre de usted, ¿verdad? Porque luego crecen y esos hijos nada más se vuelven atenidos, ¿verdad? Ya tienen edad
para trabajar, para ser productivos, hermanos, y ahí siguen, ¿verdad? Y bueno, eso no es correcto, hermanos, eso no es bíblico, ¿verdad? Seamos más productivos, jóvenes, Dios les bendiga, échenle ganas a sus estudios, ahorita que estamos en pandemia no se queje, dele gracias a Dios que aún siguen los estudios, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos sacerdotes, ¿verdad? Me fui muy lejos con el tema de ser sacerdotes en la casa, pero, hermanos, era una crisis de sacerdocio en los tiempos de Josías, y Josías tuvo que renovar todo esto. Entonces tenemos que renovar eso, hermanos, cambios significativos. ¿Qué cambios tenemos que hacer para ser los verdaderos sacerdotes de nuestra casa? Número 3, hermanos, la práctica de la sodomía y la prostitución en el templo, hermanos. ¿Te puede imaginarse eso? Eso lo acabamos de leer, versículos 5 y 8. Sodomía que tenía que ver con homosexualismo, ¿verdad? Y prostitución, ¿verdad? Que era parte de los rituales paganos que tenían, hermanos. Mire, todo eso lo tuvo que reformar Josías, todo eso lo tuvo que desaparecer. Entonces, ¿qué tiene que significar eso? Entreguemos y dediquemos nuestra sexualidad a Dios, hermanos, más que nunca, más que en otros años, hermanos. Porque usted me podrá decir, no, pastor, siempre ha existido esto. Sí, 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 yo lo sé. Pues si no existió en su época, también existió en la época del Señor y también existió en la época de Josías y en la época de Lot, ¿se acuerda? En la época de Abraham ya existían esas prácticas aberrantes. El problema está, hermanos, en que hoy más que nunca, y sobre todo con estos tiempos de encierro, hermanos, tenga mucho cuidado con sus hijos y las cosas que ven sus hijos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Mire, ahorita es tiempo como para poner esas reglas. Acuérdese que están ellos en casa y usted tiene que presentarse como el sacerdote de su casa. Si es una dama sola con sus hijos, ese es su papel. A ver, hijos, aquí hay reglas, aquí hay ciertas cosas, ¿verdad? Recomendaban, hermanos, más allá de que yo se lo diga, recomendaban por varias razones, por cuestiones de seguridad, incluso con esto del Zoom, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque se cree que es una de las plataformas más vulnerables en donde lo pueden estar espiando, incluso se pueden meter a su computadora y a su celular. Busque gente que sepa, hermanos. Hay gente que ha recomendado algunas medidas de seguridad para estas aplicaciones del Zoom, pero con eso de que los chicos ya quieren verse, ¿verdad? De repente usan el Zoom y no sé qué. Bueno, vigile esas pláticas que tienen, vigilen esas situaciones, ¿verdad? Y sobre todo con estas cuestiones de la pornografía, hermanos, no se imagina la cantidad de pornografía que está al alcance de nuestros chicos. Y mire, es tan explícito todo esto, hermanos, que las mismas plataformas de Netflix, las mismas plataformas que existen streaming, ¿verdad? Donde se ven los programas y las películas, te van introduciendo a esa situación de sexualidad promiscua, terrible, hermanos. Entonces, usted tiene que estar al pendiente. Porque miren, no tampoco los podemos meter en una cápsula, hermanos, porque tenemos que explicarles. Tenemos que explicarles, ¿no? Estábamos el otro día viendo mis hijos y yo un documental de los animales, ¿verdad? De la naturaleza. Una naturaleza absurda se llama, es un documental que creo que está en Netflix. Un documental padrísimo, maravilloso. Le ponen hasta voces, ¿verdad? A los animales, ¿verdad? Sobre sus comportamientos, y luego de repente animales muy extraños. Pero hubo una parte, hermanos, en donde los animales se aparean y tienen diferentes maneras de hacerlo y es algo natural. Entonces usted no puede decir, ay, no, que no lo vean y le apaga y todo eso. Oiga, me preguntaba mi niño, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Por qué se subía el pajarito encima? Pues hay que explicarles, hermanos. Porque ellos, aunque no lo querramos, se van a tener que enfrentar a cosas muy delicadas y usted tiene que tener los recursos, hermanos, y la mansedumbre, la sabiduría dadas por Dios, porque esos, mire, los que tenemos hijos chiquitos, hermanos, a eso nos vamos a enfrentar. Yo no sé cómo le hizo los que tienen hijos grandes, hermanos, mis respetos, la verdad. Pero pidámosle a Dios mucha sabiduría para que su sexualidad, hermanos, sea una sexualidad que honre a Dios, ¿verdad? Así como la nuestra de adultos, hermanos, y todas las recomendaciones bíblicas que hay respecto al matrimonio, ¿verdad? Y la santidad. Entonces, entregamos nuestra sexualidad, anda batallando, jóvenes, se anda quemando, no se queme. Pídale a Dios que le dé fortaleza, llene su cabeza de cosas santas, llene su cabeza de cosas espirituales, ¿verdad? No se adelante a cosas de adultos, cosas de otro nivel. Ahorita termine sus estudios, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer, pero cuide su sexualidad, hermanos, porque es por donde Satanás destruye a muchos jóvenes, destruye a muchos matrimonios, hermanos. Entonces, mucho cuidado. Josías
estaba viendo que esto era algo delicado, hizo reformas, quitó todo este tipo de prácticas. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Número 4, hermanos, la astrología. Mire, lamentablemente, hermanos, lo pongo así de manera muy general porque se habla de los signos del zodiaco, de los ejércitos del cielo, se hablan un montón de cosas que tienen que ver con los astros y todo eso. Básicamente la astrología era una ciencia, hermanos, pero hubo una línea así como que muy delgada que muchos cruzaron, en donde ya no solamente se estudiaba el comportamiento de las estrellas o de los planetas, sino que incluso ya comenzó la adoración. Esto era lo que era, pues esto ya era panteísmo, ¿verdad? Está ya adorando los planetas, adorando y hallarle significado a cierto comportamiento, ¿verdad? De las estrellas. Y es ahí donde se crean, desde los tiempos antiguos, todas estas prácticas paganas, hermanos, a estos comportamientos bueno, ya desde antes, ¿verdad? Los signos del zodiaco. Hoy en día, ¿verdad? La gente anda, oh, mi horóscopo, y no puede vivir sin su horóscopo, ¿verdad? Tenga mucho cuidado, hermanos, porque son cosas del diablo, diabólicas. La naturaleza, la creación, no es para adorarla, es para reconocer al Creador, ¿verdad? Para decir, hay un diseñador detrás de todo esto, hay un Dios grande, sabio. Muchos científicos, incluso premios Nobel, hermanos, son cristianos, porque la ciencia no está peleada con Dios. El problema es cuando, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? En vez de darle la gloria a Dios, se la dieron a sí mismo, creyéndose sabios, incluso se la dieron a la creación, ¿verdad? Entonces muchos, conociendo a Dios, hermanos, ¿verdad? No le dieron la gloria a Dios. Mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, había ocultismo, fíjese bien, hermanos, en el hogar de los judíos. Usted se puede imaginar un hogar cristiano en donde se juega la ouija, en donde se leen las cartas, en donde, mucho cuidado, hermanos, porque fíjese, yo he estudiado un poquito el comportamiento de los jóvenes en estos tiempos y he escuchado los comentarios de Alexis en sus estudios. Yo leo las cosas que ellos escriben. Y trato de irles siguiendo el paso, hermanos, porque los muchachos nos dan la vuelta, hermanos, en muchas cosas, en tecnología, nos dan la vuelta en mil cosas, hermanos. Pero fíjese que hay una tendencia, hermanos, últimamente muy fuerte, muy grande, acerca de opresión demoníaca, sobre todo en jovencitas. Es más la tendencia en jovencitas que en jovencitos. Pero resulta, hermanos, que últimamente han subido videos, hay canales en donde los jóvenes suben como a modo de hobby, hermanos, como a modo de una práctica que ya se ha vuelto una especie como pues como un deporte, hermanos, de ir a lugares supuestamente embrujados, de hacer una especie como en la noche, a las 3 de la mañana, meterse a casas abandonadas, hospitales abandonados. Y hay mucha tendencia de eso, hermanos. Entonces le están dando mucha entrada al tema del miedo, hermanos. Le están dando mucha entrada, que se juntan a los panteones y juegan Ouija, hermanos. Entonces de repente, ¿no? Que están grabando sus videos y de repente que se les aparece algo en pleno video, ¿no? Y eso, hay mucha tendencia de eso, hermanos, mucho sensacionalismo, porque, hermanos, hay mucho descuido en los jóvenes. Mire, los jóvenes antes salían a la calle. Bueno, ahorita no estamos para eso, ¿verdad? Pero antes los jóvenes salían a la calle, se tomaban un café, jugaban fútbol, éramos deportistas, ¿verdad? Mal hechos, lo que usted quiera, pero ahí andábamos jugando que básquetbol, que voleibol, que el béisbol, que las canicas, que el trompo, que el positos de oro, que el bríncate burro, que el chinchilagua, que el avioncito. Eran tantas cosas que hacías, que ahora tienes que pagar para hacer eso, ¿verdad? Bueno, que los chavos saben qué hacen, hermano. Están encerrados en su cuarto. Y yo le pregunto, ¿usted sabe qué es lo que hacen en su cuarto? ¿Qué es lo que ven en sus celulares? Usted de repente ha hecho una revisión ay, no, es que es la privacidad de mi hijo. Ni más, hermanos, perdóneme. Pero si está en su casa, eso no se le llama privacidad. Eso se le llama tener cuidado de qué cosas meten los muchachos a la casa. Porque en serio, hay una tendencia muy tremenda, hermanos. No cierre los ojos ante estas cosas, ni diga, ay, no, pastor, eso no le puede pasar a los jóvenes de nuestra iglesia. Claro que sí. Claro que sí, hay mucha brujería alrededor, hermanos. Cosas diabólicas y muy sutiles, que empiezan desde los programas de televisión, que empiezan desde las caricaturas, empiezan con ciertas cosas y sutilmente. Me acuerdo que cuando salió esta película de Harry Potter, ¿no? Que se aventó varios años, 10 años grabando estas películas.
Yo las tuve que ver, hermanos, porque en la iglesia yo tenía jóvenes que hablaban de eso, entonces yo ni sabía ni de qué hablaban. Pues me tuve que poner al corriente. Hermanos, brujería pura. Después, posteriormente, yo compré un libro que se llama Cuida a sus hijos de la brujería contemporánea, ¿verdad? Yo lo he recomendado mucho y me lo chuté, hermanos, y no, hermanos, es una forma muy sutil, hermanos, en que Satanás, por medio de la Wicca, esta expresión antigua que tiene que ver con tres prácticas diabólicas, que tiene que ver con el ocultismo, con el panteísmo y con la hechicería, son tres cosas juntas, y allá en Inglaterra, hermanos, se le conoce como Wicca, y sutilmente entró con Harry Potter. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Platique con sus hijos. De repente los muchachos, pues ellos cuentan cosas, hablan cosas y dicen cosas. Bueno, si usted nota que hay algo que ahí no cuadra, platique con ellos. Y dígale, mira, hijo, vamos a tratar de no meternos en estos tipos de situaciones o de temas o no, porque puede pasar esto, mira, esto significa esto, explíqueles, platique, eso significa, ese es el tiempo de calidad que necesitamos con nuestros hijos, explicarles, hermanos. Ellos podrán darnos la vuelta en muchas cosas, pero no en la vida, nosotros como padres ya sabemos mucho, mucho más, ¿verdad? No se diga ya los que tienen hijos grandes o nietos, ¿verdad? Ustedes son los maestros de la vida, así dice Pablo en Tito 2, los maestros, las maestras de la vida. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado porque sí hay, ¿verdad? Ya voy a terminar, hermano, ya me falta una, una sola cosa. Sacrificios y rituales de niños, hermanos. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? Ah, bueno, dice la astrología. No, es que no leí la implicación, ¿verdad? Cristiana. Dice, astrología. Había ocultismo en los hogares de los judíos. Ahora, renunciemos a cualquier práctica no cristiana. Escudriñela, revísela. Si no tiene nada que ver con cosas del Señor, si no le edifica, si no le conviene, si lo va a atrapar, renuncie mejor dele la vuelta, porque tenga mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con temas que tengan que ver con pornografía, con cosas que tengan que ver con ocultismo, mucho cuidado. Y número 5, hermanos, sacrificios rituales de niños, hermanos. Esto pasaba en los tiempos de Josías. Los hijos los hijos de los judíos eran expuestos a Satanás. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? ¿Se puede imaginar papás cristianos que exponen a sus hijos a cosas del diablo? ¿Verdad? Bueno, ya me fui muy lejos, exageré, pero hay papás, hermanos, bueno, obviamente que ni cristianos son, que exponen a sus hijos, hermanos, a cosas de Satanás, con ciertas películas, como alguna vez le comentaba, hay películas muy feas del cine de arte, ¿no? Yo recuerdo una que se llamaba La Naranja Mecánica, ¿no? Que es una película, pues, que habla de cosas muy feas que hacen ciertas personas, ¿no? Y un día me dice mi hijo, llega a la casa y me dice, oye papá, ¿cuál es esa película de la naranja mecánica? Le dije, ah, cara, y le dije, ¿cómo, hijo? ¿Quién te dijo de la naranja? No, es que un compañerito de la escuela dice que esa es su película favorita, ¿no? Estamos hablando de niños de 8 años, 7 años, hermanos, cuando Evan me lo comentó, 8 años tenía Evancito. Y le dije, por Dios, ¿cómo es posible? Es como si mi hijo me dijera, ay, pastor, o le dijera a usted, ay, mi película favorita es El Exorcista, ¿no? O sea, Dios nos libre, hermanos. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque los padres lo permiten o los exponen, hermanos. Ya esto va más allá de ya ni siquiera no hacerles caso. Es, a ver, vente, hijo, vamos a ver esta peli. A ver, hijo, vamos a hacer esto. Cuidado, papás. Porque fíjese bien lo que pasaba. Voy a leerlo nuevamente el versículo 10, hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Este era un dios pagano, hermanos. Moloc, ¿verdad? Se menciona, por cierto, allá en Levítico 18:21, o se hace una referencia, hermanos, de Levítico 18:21. Lo voy a leer rápidamente. Sí, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Fíjese, un dios antiguo, pagano, diabólico. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, estaba prohibidísimo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Literalmente Dios dijo, pobre de ti, casi, casi, ¿verdad? Y ahora que es lo del Día del Niño, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestros niños, hermanos, porque
a veces por el afán, hermanos, de que los niños tengan cosas y que los niños se diviertan y que, ay, pobrecitos que de repente les andamos comprando cada cosa, ahora que es el día del niño, hermanos. No, pues mucho cuidado, hermanos. A veces se puede, hermanos, y yo siempre he sido más de la idea de, pues un detalle pequeño, ¿verdad? Porque eso de juguetes y juguetes, pues no, hermanos, ¿para qué? Mire, luego a mí ya me pasó, ¿no? Ahí anda uno batallando comprándoles el juguete que ellos quieren. Hermanos, lo dejan a la semana, a las 2 semanas, y digo, ay, Dios santo, tanto que me costó. Bueno, ya aprendí, entonces yo hablo con ellos y les digo, a ver, hijos, y ellos, miren, a lo mejor el Mateo es diferente, ¿no? Pero con Evan siempre tengo que andar detrás del hijo. ¿Qué te gustaría, hijo? Evan no me pide nada, hermanos. Yo lo doy gracias a Dios por ese hijo que tengo. Es un niño muy, en ese sentido, tiene el detalle de ser muy considerado. No, papá, ¿cómo crees? No quiero que gastes y cosas así, ¿no? Mateo es diferente, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hermanos, con las cosas a las que los exponemos. Porque puede ser demasiado tarde si usted lo está exponiendo. Si usted, mire, yo soy una persona que, pues sí, me gustan los videojuegos, estoy con mi hijo, jugamos los sábados juego con ellos, ¿verdad? Prácticamente yo, porque ese es mi día con ellos y estoy ahí jugando con ellos, estamos divirtiéndonos, son juegos que no tienen nada que ver con cosas feas. El viernes ellos también juegan un ratito porque ese es su día, ¿verdad? Cuando ellos juegan solitos, ¿verdad? Y ahí estoy echándoles un ojo, yo sé lo que juegan, ¿verdad? Entonces, y hay un cierto límite. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría. Hermanos, pues de esta forma se consolidó prácticamente las reformas que Josías hizo, hermanos. Reformas que trascendieron y que fueron de bendición. Muy bien. Entonces, solamente para leer la última frase. Esto era solo una parte de las maldades propagadas por Manasés y Amón, pero Josías propuso en su corazón acabar con todo esto, ¿sí? Con todo esto. Y bueno, y es interesante que la Biblia indique que Josías profanó, ¿verdad? Profanó todas estas cosas y hasta les puso huesos, les llenó de huesos humanos. Hermanos, ¿cuál va a ser la decisión que vamos a tomar para que la palabra de Dios realmente haga ese efecto en nuestra vida, un efecto de restauración? Mire, no es solamente leer por leer, hermanos, no solamente sorprendernos de las cosas que están ahí, es hacer lo que dice la palabra. Josías, todo esto que leímos ahorita lo hizo en virtud de lo que fue leyendo después de que encontró la ley de Dios. Ojalá y usted se encuentre con la palabra y que esas reformas importantes en su vida pues sean significativas, sean trascendentales y que en todo usted y yo glorifiquemos a nuestro Dios. Hermanos, Dios me le bendiga. Ya lo dejo, hermanos, para que también descanse, medite más sobre la vida de Josías. Si quiere, siga leyendo. Pero hermanos, dejemos que la palabra de Dios haga su efecto en nuestro corazón. Acuérdese, entreguemos nuestro corazón, hagamos pacto y también, hermanos, hagamos cambios significativos. Quitemos, aunque cueste, quitemos. Esto no sirve, esto no ayuda. Mejor démosle lugar, démosle paso a las cosas del Señor, démosle el primer lugar a nuestro Dios, porque eso es lo que dice la palabra, hermanos. Vamos a orar y bueno, yo al final rápidamente doy unos avisos. Padre, gracias te doy infinitamente porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque no dudamos que así como fue con Josías, será con nosotros y lo está haciendo, Padre, porque tu palabra nos iluminó, nos vivificó y nos mostró el camino a la vida eterna. Gracias, Padre, porque queremos seguir creciendo en conocimiento de tu palabra para seguir fortalecidos en la fe y, Padre, y no perder la esperanza. Gracias por tu palabra, gracias por Josías, este jovencito, este niño jovencito que hizo cosas significativas, agradables a ti, Padre. Queremos ser de bendición. Padre, bendice a nuestros niños, sobre todo a nuestros pequeños, a nuestros muchachos, Padre, que dependen de nosotros, que vean en nosotros el mejor ejemplo porque nosotros nos sometemos a tu palabra, Padre, y que les podamos heredar el mejor regalo que es el Evangelio y una devoción cada vez más intensa de ti, Padre, porque tú eres fiel, dice tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. En eso confiamos y creemos que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo tú y tu casa. Así dice tu palabra, confiamos en tus promesas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. No sigamos, no dejemos de ofrendar, hermanos, no dejemos de diezmar. Vamos a tener por ahí en pantalla
los 5 puntos de diezmos y ofrendas. Hermanos, no dejemos de hacerlo, hermanos. Dios ha sostenido a su congregación, Dios lo ha sostenido a usted, Dios es fiel a su palabra, hermanos. Él nunca nos va a dejar. No, tampoco se esconda, ¿verdad? Hermanos, por favor, si usted necesita algo, hágamelo saber a mí. Usted tiene mi número de teléfono, algún hermano, y veremos qué podemos hacer, hermanos. Estamos para ayudarnos. Son tiempos muy complicados, son tiempos muy difíciles, pero recuerde, el Señor está con nosotros. Hermanos, por favor, no deje de mandar su petición para que nuestra hermana Ángela con tiempo nos pueda compartir, ¿verdad? Bueno, a mí me pueda dar y me pueda compartir las peticiones y las oraciones para yo ponerlo, ¿verdad?, en el programa del día de mañana. Primero Dios, en vivo, hermanos, nos vemos a las 8 de la noche, ¿verdad? En la sede del templo, ¿verdad? Nos vamos a ver en el templo. Bueno, ahora nuevamente estuvimos aquí en la recámara de mis hijos. Y bueno, pues yo le invito a que tampoco se pierda el día sábado a las 12 del mediodía, conectados con los jóvenes. Y el domingo, hermanos, nuestro culto dominical a las 11 de la mañana. Hermanos, Dios me les bendiga. Por cierto, hermanos, quiero solamente comentar algo. Sobre todo nuestra hermana Nelly, ellos no cerraron su negocio, hermanos. Yo había dicho que lo habían cerrado, pero no han cerrado su negocio. Entonces ella ella vende, hermanos, unas caretas de acrílico. No lo tengo aquí a la mano, yo ya compré el mío porque yo tengo que salir a hacer algunas compras. Están a muy buen precio, hermanos, a 95 pesos y a 60 pesos. Entonces comuníquese con ella si usted necesita algo así, hermanos. Ellos están vendiendo ahorita esas cosas. Y bueno, pues qué mejor estar apoyando a nuestros hermanos de la iglesia, hermanos. Y si usted necesita que podamos comentar algo aquí, con mucho gusto, hermanos, para apoyarnos, hermanos. Si usted está vendiendo torta, está vendiendo alguna, qué sé yo, ropa, qué sé yo, hermanos, a lo mejor por aquí nos podemos estar apoyando, ¿verdad? Pero bueno, siempre y cuando usted me diga, ¿verdad? Porque ahorita salió lo de nuestra hermana Nelly, porque la hermana Nelly me lo ofreció. Yo fui a comprar unos, ¿verdad? Fui a comprar unos para cuando yo salgo, ¿verdad? Porque tengo que salir una vez a la semana a hacer algunas compras. Mi esposa tiene que salir para ir a ver a su mamá 4 días a la semana. Entonces, pues necesitamos al menos uno para cuidarnos, para protegernos, ¿no? Si usted necesita uno, son muy útiles, muy prácticos, ¿verdad? Porque le cubre prácticamente toda la cara, hermanos, hasta por aquí, ¿verdad? Son unos acrílicos, un plástico muy bonito. Entonces yo le invito, hermanos, que se anime si lo necesita. Y bueno, ya eso es directamente con nuestra hermana Nelly Quiroz, ¿verdad? Usted ya sabe dónde vive, ahí donde tiene su negocio de podología. Hermanos, Dios me les bendiga. Estamos en contacto. Un abrazo a todos, hermanos, y felicidades nuevamente a nuestros pequeños. Dios me les bendiga.